muy contento del resultado, pero me pone muy contento en el rendimiento. Hoy hemos prácticamente adelantado lo que vamos a hacer el año que viene. Revisamos el promedio de edad y estábamos un poco más de los 20, casi 21 años de promedio de edad. El banco eran todos chicos de las categorías menores, con mucha cualidad pero con corta edad, con mucho futuro para el club. Era un sueño de la dirigencia y de los que invierten dinero en el club en el último año poder jugar con una base totalmente casera, y imagino que eso vamos a poder hacer el año que viene con mucha seguridad, primero por la cantidad de puntos que hemos hecho en estos 2 años, a pesar de que estamos muy cerca de perder la posibilidad de un objetivo principal que era jugar una Copa Internacional, pero estamos contentos igual por la cantidad grande de chicos que han debutado a lo largo de estos 2 años en el club. ¿Puedes contarnos algo más de Vera, que ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria? Chiqui es el apodo, es un chico de la categoría sub-16, de la misma categoría de Ernie González, de Robert Piri y de Vladimir Ojeda, que también está en el banco y debutó en la fecha anterior. Tiene muchas condiciones, le ha costado un poco al inicio adaptarse al manejo, al tipo de entrenamiento de la categoría principal, pero tiene mucho futuro, muchas condiciones, es un centro delantero de área. Él estaba en la lista de los concentrados, me decían que no. ¿Cómo fue para que pueda ingresar finalmente? Tuvimos un inconveniente, ahí él entrenó esta mañana, lo llamamos a Ovaldo y al profe que se habían encargado de ese entrenamiento para que lo atajaran, para que no se desgaste, y lo acompañó y llegó a la hora del almuerzo para concentrar, y entró bien, o sea, estuvo en el momento correcto. Es un chico a corta edad bendecido de poder estar en un plantel principal ya. Ojalá que le sirva realmente para afirmarse en el equipo, porque le tenemos mucha confianza para el futuro. ¿Y que eso significa que va a dar licencia seguramente a ciertos jugadores más experimentados? Evidente que estamos haciendo la evaluación y casi está cerrada. No tiene nada que ver con la experiencia, tiene que ver con los objetivos trazados para el año que viene, con la posibilidad ya con la base hecha y segura, como dije al principio. Seguramente vamos a seguir manteniendo la misma base que conquistó la intermedia, si es que no son transferidos, y más uno o dos que necesitamos siempre con mayor recorrido, con mayor trayectoria, para que los chicos puedan ser acompañados, sostenidos y cuidados dentro de la cancha.